Israel se mezcló entre las naciones en que fue deportado y se perdió en medio de ellas. Siguió el camino de las naciones y olvidó quién era. Es de esta manera que la identidad y la herencia de Efraín va a perderse. No volverían a guardar su ley, sus costumbres, sus días de reposos, absorberían las costumbres paganas de las naciones y seguirían otros dioses, olvidándose de su Dios. Haré cesar todo gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus festividades. Aquello que les había otorgado identidad a todo un pueblo, aquello por lo cual los hacía un pueblo único, les sería quitado. A partir de ahora ya no eran más el pueblo de Dios. A partir de ahora vagarían en busca de lo que perdieron sin encontrar consuelo a través de las eras y hasta el último rincón del mundo. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Yahweh. Después de todas las maravillas que Israel vio de parte de su Dios, terminó perdiéndose inevitablemente. Pero un día vendría la luz y la vida. Es la esperanza de un hijo que se fue lejos, que tomó su herencia y la desperdició, y que terminó anhelando la comida de los cerdos. Pero Yahweh no se olvida de sus promesas. Había prometido a Abraham que él sería el Dios de su descendencia. Y estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu generación después de ti. La profecía de Oseas, donde se señala que los esparciría, que no tendría más misericordia de ellos y que ellos no serían más su pueblo ni Yahweh su Dios, señala al final: en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber, y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. Jeroboam se había alejado completamente de Yahweh, quien había roto a Israel por el pecado de Salomón y le entregó 10 tribus para que la gobernara. Sin embargo, Jeroboam no hizo lo recto delante de los ojos de Yahweh. Dios envía a un profeta de Judá a advertir a Jeroboam, rey de Israel, por su pecado. Pero Jeroboam termina amenazando al profeta. En ese acto se le seca la mano y el profeta de Dios se la sana. Jeroboam, al experimentar este milagro, lo invita a su casa, pero el profeta se rehúsa, pues Dios mismo se lo había prohibido. No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Al enterarse un viejo profeta de Israel, pregunta por qué camino se había ido. Pide a sus hijos que ensillen un asno y sale a buscarlo. Al encontrar al profeta de Judá, el viejo profeta de Israel le señala que lo acompañe a su casa y coma pan. El profeta se rehúsa, una vez más siguiendo las instrucciones de Dios. El profeta de Israel le miente y le dice: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Yahweh, diciendo: tráele conmigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. El relato nos señala que vino palabra de Yahweh al profeta que le había hecho volver, y le señala al profeta de Judá: por cuanto has sido rebelde al mandato de Yahweh y no guardaste el mandato que Yahweh tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yahweh te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. El profeta de Israel, que hizo volver al profeta de Judá, tomó un asno y fue a verlo, y halló el cuerpo del profeta de Judá tendido en el campo, y el asno y el león estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Esta historia nos habla en primer término que la palabra de Dios es irrefutable e inmutable. Ni un ángel del cielo puede cambiarla y debe ser obedecida. Pero además nos muestra una escena que puede resultar extraña, pero que podemos comprender a la luz de lo que hemos analizado en los capítulos anteriores. Habían dos profetas, uno de Judá y otro de Israel. El de Judá venía a advertir sobre el pecado de Jeroboam, rey de Israel, y el profeta de Israel hace errar al profeta de Judá, por lo cual el león lo mata.
De acuerdo a lo que hemos estudiado en nuestros capítulos anteriores, Israel se llenó de idolatría y también llevó al error y a la idolatría a Judá. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá a su hermana, sino que también fue ella y fornicó. En la escena vemos al león, el profeta muerto en el suelo y el asno. Pero, ¿qué representa esta escena? Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. El león es la raíz de David, de la tribu de Judá, de donde vendrá Silo, y a él se congregarán los pueblos. Recordemos las palabras de Job, quien señala: no he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Esta ha sido la realidad de Efraín, quien se fue por el mundo para no encontrar la paz. Será Silo quien ha de traer aquella paz, tranquilidad, gozo y prosperidad. ¿Y quién es el asno? Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, pues ellos subieron a Asiria como un solitario asno salvaje. El león es la raíz de David, de la tribu de Judá. El asno es Israel. El asno es Efraín. El profeta, por desobedecer la palabra de Dios, encontró la muerte. Lo mismo le pasó a Israel. Al desobedecer los mandamientos de Dios, Israel también encontró la muerte. El capítulo anterior lo finalizamos con una pregunta fundamental: ¿resucitará Israel? Siglos más tarde, Saulo de Tarso va a señalar delante del rey Agripa: por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? El profeta Amós señaló palabra del Señor: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Yahweh, Dios tuyo. Jacobo, en palabras del Nuevo Testamento, toma las palabras del profeta Amós para expresar su cumplimiento y lo que estaba ocurriendo en los días posteriores a la resurrección de Yeshua. Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Todo primer nacido mío es, y de su ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero al primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Hay mandamientos que parecieran no tener sentido si no somos conocedores de la Escritura. ¿Por qué un asno debía ser redimido por un cordero? A simple vista, esto es algo que pareciera no tener sentido, pero si conocemos las Escrituras, toma todo el sentido, y a la luz de lo que hemos analizado en esta serie, podemos comprenderlo perfectamente. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Zacarías profetiza aquel momento donde el Mesías entraría triunfante a Jerusalén, montado precisamente en un asno, y es aquí que las Escrituras comienzan a tomar sentido. El primogénito de un asno se redime con un cordero, y Efraín, que representa al asno, solo podía ser redimido a través de un cordero. Al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El único que podía redimir a Israel es el Cordero de Dios, también primogénito. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el principio,
el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Yeshua es el cordero que ha de redimir al asno. Israel es ese asno que murió y que debía ser redimido para de esta manera volver al redil. Así han de cumplirse las palabras dichas por el profeta Oseas. Será su Mesías quien ha de traer la salvación a un pueblo que fue esparcido por el mundo, hasta el último rincón de él, donde se perdió y donde murió. No había salvación para ellos, solamente un cordero podía redimir a un asno. Moisés en el desierto había señalado a Israel: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. El texto que hemos leído del libro del Éxodo nos señala: redimirás con cordero el primogénito del asna, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Israel, quien representa al asno, debía ser redimido por un cordero. Yeshua entró a Jerusalén montado en un asno, y él, a través de su muerte, redimió a Israel, a Efraín, primogénito de Israel, al asno salvaje que se perdió entre las naciones. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra se cumple asombrosamente. Si un primogénito de un asno no era redimido por un cordero, debía quebrarse su cerviz. Aquel asno debía ser muerto. Moisés señaló a Israel que aquella alma que no escuchare a aquel profeta sería desarraigada del pueblo. Solamente aquel cordero podía redimir al asno. Solamente el Mesías podía redimir a Israel, porque en ningún otro hay salvación, ningún otro nombre en el que podamos ser salvos. Hoy, si aquella alma que no escuchare las palabras de nuestro Mesías, deberá sufrir el mismo destino que señaló Moisés. Quedará sin salvación, será desarraigada del pueblo de Yahweh. Si el asno no era redimido por el cordero, debía ser muerto. Hoy aquel que no escuchare las palabras del cordero seguirá el mismo destino. Nuestro Mesías vino a redimir a Israel. Es el único nombre dado a los hombres en que pueden encontrar salvación. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Recordemos que Yeshua es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, y sus hermanos lo rechazaron. Esto porque aún no es tiempo de redimir a Judá. Primero debía redimir a Israel. Por eso Juan señala: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, para que se cumpla la palabra dicha por Oseas, en el lugar donde le fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus festividades. Yahweh dio carta de divorcio a Israel y los expulsó de su presencia, quitando de ellos todo aquello que les había otorgado identidad a todo un pueblo, aquello que los había hecho un pueblo único en la tierra, les fue arrebatado. Israel dejó de ser el pueblo de Dios y vagaron en busca de lo que perdieron sin encontrar consuelo, a través de las eras y hasta el último rincón del mundo. El relato que hemos analizado hoy nos señala cómo el profeta, por desobedecer la palabra de Dios, encontró la muerte. Lo mismo le pasó a Israel. Al desobedecer los mandamientos de Dios, Israel también encontró la muerte. Es una escena que nos parece extraña a primera vista. Un león, un asno y un profeta muerto en el suelo. El león es la raíz de David, de la tribu de Judá. El asno es Israel. El asno es Efraín. Y el león, que también es un cordero, debe redimir al asno. De Judá debía venir la redención de Israel. Regocíjate de sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Israel, quien representa al asno, debía ser redimido con un cordero. Yeshua entró a Jerusalén montado en un asno, y él, a través de su muerte, redimió a Israel, a Efraín, primogénito de Israel, al asno salvaje que se perdió entre las naciones.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si el asno no era redimido, debía ser muerto, y no tendría lugar en medio del pueblo. Hoy, todo aquel que no sea redimido por el Cordero de Dios no tendrá lugar en medio de su pueblo. En este capítulo hemos planteado una pregunta fundamental. ¿Resucitará Israel? Saulo de Tarso comprendió su misión y fue en busca de quienes serían resucitados. Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Es la esperanza de un pueblo que dejó de serlo, de quienes no habría más misericordia, de quienes fueron esparcidos, de quienes murieron al separarse de su Dios. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. Quien no permanece en mí es desechado, como rama inútil, y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. La mano de Yahweh vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Yahweh, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? No te pierdas la continuación de esta saga. Continuaremos sacando a la luz aquellos tesoros que hasta ahora han permanecido ocultos. Y hemos de descubrir en esta serie que la historia de Israel es tu historia. Hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos continuamente, así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saberlo. Nos vemos en la próxima.